prometida, pero ya cuando entremos a esa tierra prometida, nuestra responsabilidad es pasar la batuta, pasar eso que hemos recibido a la próxima generación. Y aquí en Deuteronomio 6 dice algo bien interesante, porque en el verso 4 dice lo siguiente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero está estableciendo que tenemos un solo Dios. Que el pueblo judío no era como los pueblos paganos que adoraban muchos dioses. Ellos están diciendo: nosotros tenemos un Dios y ese Dios es todopoderoso. De hecho, este versículo se llama el Shema de Israel. En hebreo se dice Shema Israel Adonai Eloheinu, que significa: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso está estableciendo que Dios debe ser lo primordial en nuestra vida. Y si ponemos a Dios como el centro de la familia cristiana, si ponemos a Jesucristo como el centro de la familia cristiana, ¿hay alguna familia cristiana en esta mañana? Eso es. Amén. No solamente la iglesia. Esto es un edificio, pero aquí se reúne la familia cristiana. Yes. Y si Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo es el centro de esa familia cristiana y aplica lo que dice la palabra, van a no solamente entrar a la tierra prometida, no solamente van a vivir vidas de éxito, no solamente van a pasar una batuta para que tus hijos y los hijos de tus hijos puedan disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Oh my God, vienen cosas buenas para esta casa. Eso es. Déjame seguir leyendo. Pero aquí dice, bueno, estamos estableciendo a Dios como fundamento de todo lo que nosotros hacemos. Y después viene y dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Mira lo que dice: y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró generacionalmente, lo voy a decir así, que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Mira lo que viene para tu vida, hermanos: casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Oh, es una buena palabra, amén. Gloria a Dios. Vamos a ver. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Espero, Señor, que establezca un fundamento, Señor, en esta casa, porque a donde tú llevas el centro de la familia cristiana es una tierra prometida, Señor. Ya se ha estado hablando, Señor. El futuro empieza hoy, Señor. Señor, tú tienes algo grande, algo poderoso, y te pido, Señor, que me des sabiduría, Señor, para establecer este ciclo de amor, Señor, para que podamos salir de nuestro ciclo de locura que muchos de nosotros estamos viviendo en nuestros hogares. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a contar una historia de 3 hermanos que se criaron en la iglesia. El primer hermano ya se crió, ya tiene mucho éxito. De hecho, los 3 tienen mucho éxito. Y el primero le dice a sus otros 2 hermanos: mire, le voy a comprar una casa grande a mamá, porque como ella nos instruyó en la palabra, Dios nos bendijo, Dios hizo cosas grandes en nuestras vidas. La quiero honrar a ella con una casa. Y le regaló una mansión, una casa hermosa, preciosa. El segundo hermano le dice: mire, yo también reconozco que mamá ha sido bueno con nosotros y yo quiero también honrarla, la quiero bendecir. ¿Y sabe qué? Le voy a comprar un Mercedes-Benz del año y le voy a contratar un chofer para que ella no tenga que manejar y que la lleve para un lado y para la otra. Y el tercer hermano le dice: bueno, eso está bien, bueno, tremendo, gloria a Dios, pero yo sé lo que le voy a regalar a mamá. Y le dice a sus dos hermanos: yo compré un loro y por los últimos 5 años he pagado $100,000 por año a unos eruditos de la palabra del Señor, y han instruido a ese loro a aprenderse la palabra del Señor y recitarla. Y mamá,
todo lo que tiene que hacer en su casa mientras está ahí es decirle al loro: cítame libro, capítulo y verso, y el loro le va a hablar la palabra del Señor. Mamá recibió su casa, recibió su carro, recibió su loro, y le escribe una carta a sus hijos. Se le dice al primer hijo: hijo, la casa es bella, me encanta, pero yo ya soy mayor y solo ocupo una habitación en la casa, pero termino limpiando toda la casa, pero te lo agradezco. Al segundo hijo le dice: hijo, el carro está bello, está precioso, tuve que despedir al chofer porque realmente yo no salgo a ningún lado, no voy a ninguna parte, así que gracias por el carro, pero ahí está estacionado frente a la casa. Y el tercer hijo le dice a la mamá: mijo, tú sí me conoces, tú sí conoces mis gustos, tú sí sabes lo que yo necesitaba, te quiero dar las gracias porque el pollo estuvo delicioso.